Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. Hoy vamos a hablar acerca de este artículo de dengue publicado este año en Lancet. Esta infección es muy importante que la revisemos ya que es endémica en muchas partes del mundo, causando incluso 40.000 muertes anuales. Y además de esto, la incidencia y prevalencia vienen en aumento, mediado principalmente por tres factores. El primero de ellos es el calentamiento global, que está haciendo que los vectores que transmiten la infección se presenten en zonas donde antes no los encontrábamos. El segundo factor es que cada vez más hay turismo y hace que la gente vaya a las zonas endémicas y luego importe casos a sitios en donde no está presente la infección. Y un tercer factor es precisamente que están aumentando las tasas de infección en las zonas donde de por sí ya se presentaba el dengue. El dengue es un virus que hace parte de los arbovirus y hace parte de la familia de los flavivirus. Es un virus ARN, tenemos descrito 4 serotipos y dentro de cada uno de ellos hay múltiples genotipos. Como ya lo decía Andrés, es una enfermedad transmitida por vectores. El vector es la hembra del Aedes, que es un mosquito, y especialmente son dos mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Si bien la principal transmisión es por vector, hay otras formas descritas como madre a hijo, como transmisión sexual, como transfusiones e inclusive algunos casos en trasplantes de algunos órganos. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, si bien lo más importante radica en su respuesta inflamatoria, esta está participando a partir de las citoquinas, de la respuesta mediada por células T, respuesta por células B, e igualmente la proteína no estructural 1 tiene un papel de severidad dentro de la infección que hace que una primera infección pueda presentarse de formas severas llevando a la fuga vascular. Sin embargo, característicamente en dengue, se habla que son más severas las segundas infecciones. La razón radica en que tiene la capacidad de hacer algo conocido como una potenciación extrínseca dependiente de anticuerpos, en la cual usa anticuerpos no neutralizantes como puerta de entrada a las células. Usan la fracción cristalizada de la inmunoglobulina G y hace que el virus ingrese, pueda entrar más, se pueda replicar más y haga que la respuesta inflamatoria sea mucho mayor, aprovechando además una respuesta de memoria de las células T y las células B que también disregulan completamente la respuesta inflamatoria presentada. En términos de la presentación clínica, el dengue tiene un periodo de incubación de aproximadamente 4 a 10 días desde el momento de la picadura del mosquito y en general el 60 al 80% de las infecciones son asintomáticas. Cuando llegan a ser como tal sintomáticas, en el 2009 la OMS clasificó la infección sintomática en 3 grupos grandes: dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave o severo. En este último grupo llegan a estar más o menos el 2 al 5% de los pacientes y hay unos factores de riesgo claramente identificados para llegar a presentar ese cuadro grave, en donde está, como mencionaba Sebastián, la segunda infección, las comorbilidades, por esto la población anciana también está en mayor riesgo, y la población infantil que también puede llegar a presentarla. Cuando se da como tal la infección clínica, se habla de una historia natural de la enfermedad que está dividida en 3 fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación, aclarando que en muchos escenarios se puede pasar de la fase febril directamente a la fase de recuperación sin pasar como tal por esa fase crítica. Esta primera fase febril dura aproximadamente unos 7 días y, como su nombre lo dice, se caracteriza por la presencia de fiebre, que es algo que sí o sí debe tener el paciente durante la misma, y se acompaña de otros síntomas como mialgias, artralgias, malestar general, de pronto algo de rash macular. Después de que se da la defervescencia, se puede ir o a la fase de recuperación o a la fase crítica, que va a durar aproximadamente 1 a 2 días. En esta fase crítica es precisamente donde se va esa fuga vascular, que es la que puede llegar a generar la severidad en el dengue. Ahí tenemos que estar atentos a lo que son los signos de alarma del dengue. Dentro de estos están descritos que el paciente tenga alteración en el estado de la conciencia, vómito severo, sangrado en mucosas, dolor abdominal severo, que tenga hepatomegalia, que tenga evidencia de extravasación a tercer espacio o que tenga hemoconcentración evidenciada con el hematocrito. Y en tal caso de que presente los signos de alarma,
puede llegar a considerarse como severo cuando presenta un choque asociado a la extravasación, cuando presenta un sangrado severo o cuando presenta un daño orgánico severo, aclarando que prácticamente cualquier órgano se puede ver afectado por este virus, pero lo más característico es la afección hepática con una elevación severa de las transaminasas. El diagnóstico diferencial de esta infección radica en verlo como un síndrome febril exantemático o un síndrome ictérico hemorrágico. Entra acá la infección por salmonela, la infección por malaria, las otras arbovirosis como Zika o chikungunya, los enterovirus, el sarampión, la rubeola. Respecto a herramientas diagnósticas, tenemos pruebas basadas en ácidos nucleicos, tenemos la detección del antígeno de la proteína no estructural tipo 1 y la detección de inmunoglobulinas de tipo IgM e IgG. Las pruebas de ácidos nucleicos y la detección de la proteína no estructural tienen su mayor papel durante los primeros 7 días. Pasados estos 7 días, sus características operativas disminuyen y lo que son las inmunoglobulinas cobran un mayor valor, siendo la IgM, que aparece más o menos entre el cuarto y quinto día, que nos habla de infección reciente, y la IgG, que nos hablará pues de infección previa. También tenemos algunas pruebas rápidas que nos enmarcan inclusive la no estructural, la IgM y la IgG, que nos permiten tener resultados sobre todo muy útiles en áreas altamente endémicas. A la hora de tratar esta infección, también separamos al paciente en 3 grupos para saber dónde voy a manejarlo. Grupo A, que es el paciente que no tiene signos de alarma, que no tiene comorbilidades y que no tiene riesgo social, porque el paciente con dengue debe ser vuelto a ver en un nuevo control puntualmente el día de la efervescencia, como ya nos explicó Andrés. El grupo B, que es el paciente que tiene signos de alarma, o aquel paciente que, si bien no los tiene comorbilidades o tiene un alto riesgo social. Y el grupo C, que es los pacientes que son de un dengue grave. Pacientes manejados en casa, hospitalizado o en una unidad de cuidados intensivos. El pilar del manejo de los 3 pacientes son los líquidos. Para cada uno hay diferentes protocolos que podemos consultar al momento de tratar al paciente. Son volúmenes más altos que los que uno normalmente está acostumbrado a manejar. Y muy importante, debemos vigilar constantemente al paciente para no irnos al lado de la sobrecarga de volumen. Para el manejo sintomático tenemos el uso del acetaminofén. Otros medicamentos no son útiles. Se han descrito algunos medicamentos para tratar de prevenir la infección, sin embargo, ninguno tiene evidencia para poder ser recomendado. Precisamente hablando de la prevención, hay estrategias que son mediadas precisamente para el control de los vectores y otra que vamos a hablar ahorita, que es la parte de la vacunación. Dentro del control de vectores está pues las recomendaciones clásicas del uso de repelente, mangas largas, los toldillos en las zonas que son endémicas. Ya propiamente en el control de los vectores también se ha hablado de la posibilidad de introducir mosquitos con modificación genética o con la infección de una bacteria que se llama Wolbachia, que también han mostrado que tienen una disminución en la cantidad de la población de los mosquitos que pueden llegar como tal a transmitir la infección. Respecto a la vacunación, el problema de la vacunación en esta infección es principalmente que se requiere de una vacuna que logre generar una inmunidad contra los 4 serotipos del dengue, lo cual es particularmente difícil en las personas que nunca han estado expuestas como tal al virus del dengue. Existen en el momento 3 vacunas, 2 que ya están aprobadas y otra que está en ensayos clínicos fase 3. Dengvaxia, que es francesa, que tiene principal evidencia en la población infantil y en los adolescentes, pero con una particularidad muy importante, y es que requiere de que el paciente tenga evidencia de una primoinfección previa para que se pueda utilizar, ya que es en este grupo de pacientes donde demostró reducir dengue grave, mientras que en los pacientes que no han tenido primoinfección tiene un efecto paradójico, por así decirlo de alguna manera, que aumenta la posibilidad de llegar a tener el dengue grave. La segunda vacuna es Qdenga, que es de los japoneses, la cual ya está aprobada como tal en Europa. También tiene principalmente evidencia en la población infantil y en los adolescentes, pero también está siendo utilizada en viajeros, y el beneficio que tiene en comparación a Dengvaxia es que no requiere de la evidencia de la primoinfección. Y la última vacuna es la TV003, que ya está en fase 3 de ensayos clínicos. Los resultados preliminares son prometedores y estamos pendientes de los resultados oficiales. Con eso terminamos el capítulo del día de hoy. Esperamos les haya gustado. Como siempre, ustedes escogen el próximo artículo a revisar. Les tenemos esta publicación de JAMA acerca de amiloidosis cardíaca.
y esta publicación también del JAMA de taquicardia supraventricular, ambas del 2024. Nos vemos en 15 días. Porque si usted dice Daniel endémica a Global. nivel global, eso es Una pandemia que tenga